nos acompaña un amigo de este programa y del programa Por un Honduras con Honra, el abogado Rigoberto Espinal Irías. Gracias, abogado, por compartir con nosotros el tema de hoy. Muy buenos días, y es un alto honor compartir esta hora con este programa, que es realmente un programa que está en el corazón de toda la audiencia. Muy bien, como en la introducción hablábamos acerca de las pretensiones, pues han sido rumores, porque no se conoce el contenido de este documento en su totalidad, pero es interpretado incluso por la misma Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras como un golpe de Estado técnico en contra del Poder Judicial y la Carta Magna. Sería un cuarto poder, aparte del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Su análisis al respecto y lo complicado de este tema, abogado Rigoberto Espinal Irías. Muchas gracias. El enfoque que yo hago sobre este tema tiene tres aristas, tres ejes. Uno es la ratio legis, es decir, la razón de una ley. La ley debe de tener una razón para existir. La ley no debe de ser producto de la arbitrariedad del legislador. Debe de tener un propósito, un motivo, una causa. El segundo punto que yo señalo es: hemos jurado cumplir nuestra Constitución de la República. Los señores diputados al Congreso Nacional, el presidente de la República, el procurador general, el fiscal general, han jurado cumplir la Constitución de la República y hacer que se cumpla, o han jurado buscar formas de transformación y de cambio constitucional. Y el tercer punto que uso en mi argumentación es aquel que se refiere a el deseo del poder, la avaricia por el poder absoluto corrompe absolutamente, decía Lord Acton. Entonces, si tomamos estos tres puntos, podemos ver lo siguiente. La razón para que se esté trabajando para un cambio de la Sala de lo Constitucional y transformarla en un tribunal constitucional fuera del Poder Judicial, se le atribuye a una recomendación de la Comisión de la Verdad, que fue organizada después de la crisis política de junio del 2009. Pero ninguna recomendación de una comisión de este estilo es vinculante, es obligatoria para ningún Estado, para ninguna república, para ninguna sociedad. Son recomendaciones que la sociedad, para subsanar los daños sufridos por alguna crisis, debe de seguir y debe de cumplir de acuerdo con su idiosincrasia y de acuerdo con su orden jurídico interno. Recordemos que la Carta de las Naciones Unidas respeta la autodeterminación de los pueblos, que ningún pueblo puede ser obligado a seguir una conducta distinta. La razón, pues, que se invoca para hacer este cambio, porque es una recomendación de la Comisión de la Verdad, no tiene validez jurídica, no es vinculante. Y yo me pregunto, ¿acaso esta comisión no ha recomendado que se establezca el juicio político para juzgar al presidente cuando cometa delitos? Y de eso no se dice nada. Ahí no se está trabajando en lo absoluto. Pues bien, quiere decir que puede existir otra razón. Y hay algunas razones que no están documentadas. Uno es que el proyectista le ha prometido ser presidente de ese tribunal para que pueda después jubilarse con una mejor pensión. Y eso son rumores, son cosas que se dicen fuera muchas veces de los programas televisados que hemos visto en los últimos días. ¿Hay alguna razón jurídica para tener una corte
de lo Constitucional en este momento? Las Cortes de lo Constitucional nacieron en estados que son federados o estados que son reinos, y si tienen reinos, tienen regiones autónomas que tienen sus propios constituciones. Entonces es necesario un tribunal de lo constitucional para que la Constitución federal pueda tener preeminencia sobre las constituciones de los otros estados o de las otras regiones. Ejemplos claros son Estados Unidos y el Reino de España. Pues no veo que en este momento exista una ratio legis válida para seguir con este proyecto. La Sala de lo Constitucional en Honduras, creada con una reforma de los años 2000, en el capítulo que se refiere al Poder Judicial, tiene todas las facultades necesarias para asegurar que las garantías constitucionales del habeas data, el habeas corpus, la inconstitucionalidad, la revisión, puedan ser efectivamente aplicados. Y además de eso, tiene la facultad de dirimir ¿qué? Los conflictos de competencia. Esa palabra no la escucho de mis colegas profesionales del derecho. No tiene competencia para dirimir conflictos entre estados o entre poderes del Estado, ni entre problemas estatales. Es de conflictos de competencia. Conflictos de competencia. La jurisdicción es la jurisdictio. La jurisdicción es el poder que tiene el Estado para decir el derecho cuando hay conflictos intersubjetivos. Una persona dice, esta casa es mía, y otra persona dice, no, no es tuya, es mía. El juez decide de quién es esa propiedad. Cada poder del Estado tiene una esfera de competencia. ¿Qué es lo que puede hacer? El poder legislativo puede hacer leyes, crearlas, reformarlas, pero también tiene otras facultades. Puede nombrar a un general de las Fuerzas Armadas, puede conceder una nacionalidad por gracia, puede hacer otras acciones, pero no puede dictar sentencias. No puede dirimir conflictos intersubjetivos porque ese es una competencia del Poder Judicial. Y el Poder Ejecutivo ejecuta el presupuesto. Luego, en algún caso en que, digamos, el Congreso está emitiendo una sentencia para dirimir un conflicto particular, está invadiendo la competencia de otro poder. Muy bien. Hasta este momento, el documento ha sido presentado al presidente del Congreso Nacional, abogado Juan Orlando Hernández. Sin embargo, ha comenzado a circular de manera no oficial la redacción o un machote de este documento que el abogado Osvaldo Ramos Soto ha presentado, y en el que contempla además el fortalecimiento de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de la Judicatura y de la carrera judicial. Hay una versión que un medio de comunicación escrito ha tenido acceso, y específicamente hablamos de Diario La Tribuna, obtuvo un machote de este documento, y en la creación del Tribunal Constitucional, el artículo 320 del proyectista dice, y me gustaría escuchar los comentarios de ambos en este sentido: créase el Tribunal Constitucional con autonomía funcional y administrativa e independencia propia, con sede en la capital de la República, el cual estará integrado por 7 magistrados propietarios y 3 magistrados suplentes, los cuales deben ser electos por el Congreso Nacional por mayoría calificada de 2/3 partes de la totalidad de sus miembros, 3 de una nómina de 9 propuesta por el presidente de la República, 1 de la nómina de 4 propuesta por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, y 3 elegidos directamente por el Congreso Nacional. Los magistrados suplentes deben ser electos seleccionando 1 por cada órgano
proponente. Para ser miembro del Tribunal Constitucional se deben tener los mismos requisitos que para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia y además tener amplio conocimiento en materia de derecho constitucional. Los miembros del Tribunal Constitucional serán nombrados para un periodo de 7 años y pueden ser reelectos para un periodo más sin necesidad de nuevas propuestas en nóminas de elegibilidad. Los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes en el ejercicio de sus funciones e inamovibles en el ejercicio de su mandato. El presidente del Tribunal Constitucional será electo por el Congreso Nacional por mayoría calificada de las 2/3 partes de sus miembros y durará en sus funciones 7 años. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio hondureño y es competente para conocer de conformidad con esta Constitución y la ley de los recursos de habeas corpus, habeas data, amparo, inconstitucionalidad, revisión y dirimir los conflictos entre los poderes del Estado, incluido el Tribunal Supremo Electoral, así como entre las demás entidades y órganos que indique la ley. Las sentencias en que se declare la inconstitucionalidad de una norma será de ejecución inmediata y tendrán efectos generales, y por tanto derogarán la norma constitucional infringida, debiendo publicarse en el Diario Oficial de la República, la Gaceta. El Tribunal Constitucional emitirá su propio reglamento interno en el cual se establecerá la organización y funcionamiento del mismo. Es parte del documento que ha sido presentado al presidente del Legislativo y que Diario La Tribuna ha obtenido como un machote del mismo, aunque a nivel del Congreso Nacional el documento no ha sido conocido. También dice dentro de algunos artículos que los actuales miembros de la Sala de lo Constitucional, por virtud de la presente reforma constitucional, deben integrarse a las otras salas de conformidad al reglamento interno de la Corte Suprema de Justicia. Los asuntos que de conformidad a su competencia constitucional y legal estuvieran conociendo la Sala de lo Constitucional y que estuvieran pendientes de resolución pasarán a ser conocidos por el Tribunal Constitucional. El presente decreto entrará en vigencia al ser ratificado constitucionalmente por la subsiguiente legislatura ordinaria y deberá publicarse en Diario Oficial, la Gaceta. Muy bien, esto es parte entonces de este machote y en el artículo 3, 4 y 5 de este documento prácticamente está sugiriendo la desaparición de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Pastor Pedro, su comentario al respecto y luego regreso con el abogado Rigoberto Espinal para que nos apunte algunos elementos que ya se están de manera pues a través de este documento ya se está teniendo un poco más claro el panorama. Con mucho temor y temblor, porque algunos abogados, con el respeto del abogado Espinal Díaz, dicen: no, usted no es abogado, usted no puede opinar sobre esto, porque como que si las materias de derechos solamente son exclusivas para los abogados, también los que tenemos otras expresiones o otras disciplinas en las que nos hemos graduado, tenemos también alguna capacidad, no tanto para manejar bien la hermenéutica jurídica como ustedes las manejan, abogado, pero yo he estado pensando en los argumentos jurídicos y en los argumentos políticos. En los argumentos jurídicos, la creación de un tribunal significaría que habría que hacer modificaciones a diversos artículos. Y pensando en los diversos artículos, pienso en el artículo 4, por ejemplo. Yo creo que se tocan el artículo 373, 374 de la Constitución y otros más que vienen a atropellar totalmente lo que es la Constitución. Con el surgimiento de un tribunal constitucional se modificaría la forma de gobierno de Honduras, ya que no se podría seguir hablando de 3 poderes, porque de hecho habría un nuevo o cuarto poder. Ante la argumentación de que se requiere una instancia para resolver diferencias entre los poderes, hay que señalar que en Honduras es parte de la Corte Honduras es parte de la Corte Centroamericana. ¿Es así, abogado? Sí.
esa Corte Centroamericana de Justicia, por lo mismo, no es necesario la creación de un tribunal constitucional. Con la creación de este tribunal habría el riesgo de que las sentencias de la Corte Suprema de Justicia no se vuelvan definitivas, ya que siempre se puede abrir la puerta o que sean enviadas al Tribunal Constitucional. Entonces yo creo que esos son algunos argumentos jurídicos, pero los argumentos políticos es interesante. El Tribunal Constitucional tiene injerencia sobre temas de soberanía nacional. Y de hecho, de 193 países en el mundo que pertenecen a la ONU, 22 son los que tienen Tribunal Constitucional. Y en Centroamérica solo lo tiene Guatemala, tengo entendido. Sí. Y Guatemala, por lo que tenemos conocimiento, ha habido una lucha interna entre lo que es la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Entonces yo creo que no podemos nosotros añadir crisis saliendo todavía de una crisis que todavía no hemos salido, sino que estamos comenzando. Yo creo que eso y el asunto es si es el momento para estar hablando de estos temas con tantos problemas que tiene el país ahora mismo. Entonces, creo que todos, de alguna manera, iglesia, empresa privada, los mismos partidos políticos, hemos sido de alguna manera debilitados por todas estas situaciones de crisis que se han dado. Y creo que esto no es el momento. Quizás va a haber el momento, el tiempo, porque no hay que cerrarnos a los cambios. Pero no creo que este sea el tiempo o el momento, abogado. Yo comparto, digamos, el 100% de todas sus palabras. Por principio, ¿por qué se publican las leyes? ¿Por qué existe una vacatio legis, un tiempo en el cual la ley no está vigente? ¿Por qué? Porque se quiere que todo ciudadano, que toda persona que vive en el territorio nacional conozca las leyes. Y hay un principio que dice que la ignorancia de la ley no excusa a nadie. Ignorancia legis non excusat. La ignorancia de la ley no excusa. Entonces todos tenemos la obligación de conocer a nuestras leyes. Y la metodología que se sigue para que la gente conozca las leyes es que el legislador debe de usar el lenguaje más popular, más conocido, el que es manejado en una cultura determinada. Las leyes no deben de usar tecnicismos filosóficos o científicos o de muy escasa comprensión, sino que más bien debe de ser el lenguaje más llano y claro, sencillo posible, para que todos comprendamos por medio de nuestro sentido común lo que significa la ley. Si tomo el aspecto que empezaba a desarrollar el pastor Reyes en el sentido del aspecto político, yo sabré decir esto. En los años 80 surgió una gran crisis institucional y social en Honduras. El desaparecimiento de las personas, el abuso de autoridad de los policías, del ejército, de la autoridad civil, imponiendo castigos, torturas y hasta la muerte, la muerte frecuente de personas que se decían son criminales, hay que matarlos, hay que exterminarlos. Todo esto condujo al examen de la situación del sistema judicial en Honduras y del sistema de justicia penal. Y entonces nacieron varias ideas. Y entre esas ideas surgió la de que la sociedad civil, la sociedad que no está vinculada al gobierno, la sociedad que no tiene interés en el poder político, pudiera tener participación activa en la selección de los magistrados. Por eso hay 7 instituciones que participan en la selección de los magistrados. Uno de ellos representa a la empresa privada.
otro representa al sector obrero organizado, otro representa a las universidades. El colegio de abogados también. El colegio de abogados. Y esto es del desagrado, así lo ha manifestado públicamente en algunos programas, el autor de esa propuesta de un tribunal de lo constitucional, que él no está de acuerdo con que los ciudadanos participen en la selección de los magistrados, y que es al contrario, que el presidente de la República nombre sus magistrados, que los diputados nombren sus magistrados, y se hace el cambio de la judicatura judicial no con participación ciudadana como debe de ser, sino con una participación activa del Poder Ejecutivo. Entonces, el señalamiento que hacía al principio está en la segunda arístida. Es una manifestación del deseo de la avaricia de poder. El Poder Ejecutivo quiere tener preeminencia. Este es el retorno al caudillismo. Este es el retorno a una monarquía. Y recordemos que los que hablan de un socialismo del siglo XXI tienen alguna lección de Vladimir Ilich Lenin, y que decía que el poder democrático se ejerce verticalmente, de arriba para abajo. Y de arriba para abajo solo debe de existir un poder en el universo, que es el de nuestro Señor, el único Rey, el único Señor a quien debemos de servirle. Es de ahí donde proviene toda sabiduría y toda inteligencia. Pero los seres humanos deben de estar sometidos a estas leyes para que no puedan abusar de la autoridad, para que no puedan llevar más allá sus ambiciones personales. Aquí lo que se está haciendo es quitarle al Poder Judicial el arma principal que tiene para servir a la persona, a las garantías constitucionales, a los derechos fundamentales, y tener a alguien que dirima si lo que está haciendo el Congreso es correcto o no. Y si son los propios magistrados del Congreso, nombrados por el Congreso y por el presidente, cualquier violación a la soberanía nacional va a tener la bendición de un supuesto tribunal. Ese es el mayor problema. Yo creo que se crea un conflicto ya a partir de esto al crear el Tribunal Constitucional, se estaría creando un conflicto con la Corte Suprema de Justicia, y aparentemente la Corte Suprema de Justicia queda abajo y el tribunal queda arriba. Así es, no le quepa duda. Por eso digo, revisemos el modelo federal. En una federación hay varios estados. Estos estados tienen su propio Congreso, su propia Corte Suprema, tienen su propio gobernador, pero hay un vínculo que une todos los estados para que sea una federación. Pluribus unum, de muchos uno. Entonces, ese uno es la Constitución Federal. La Constitución Federal, entonces, tiene el control constitucional para mantener la unidad. Honduras es un estado unitario, es un estado republicano, democrático, representativo. Ya tiene 3 poderes, ya tiene una división de poderes que son complementarios. Y esas mismas personas que hablan de frenos y contrafrenos, de obstáculo de un poder para que no abuse del otro. Recordemos que ¿Cómo nació las constituciones? ¿De dónde nació la idea de las constituciones? De la lucha contra el poder absoluto que tenían los monarcas. Los griegos habían tenido constituciones. Cuando Aristóteles escribió su tratado sobre la política, estudió 125 constituciones que existían en aquel mundo antiguo, al menos en el siglo V antes de la venida de nuestro Señor a la tierra. Y los romanos también, en el derecho romano, tenían las constituciones imperiales, eran leyes generales para el imperio, y tenían el Senado consulto, que ahora hablamos de la consulta, del plebiscito. Los romanos crearon el plebiscito, la voluntad del pueblo que se convierte en ley cuando los senadores, cuando el Congreso así lo aprueba. Muy bien, hemos
crecido en Honduras de tal manera que para evitar tener dictadores, tener gobiernos que machaquen o que dañen las libertades de un pueblo, se adoptó la división de poderes para evitar estos problemas. Y ahora quieren crear una institución que facilite el dominio, el predominio del poder ejecutivo sobre los demás poderes y que nadie le reclame. ¿Por qué hablan de conflicto en Honduras? La Corte Suprema dio, a través de la Sala de lo Constitucional, amparó a las personas con un decreto de hoy no circula. Uh-huh. El Poder Judicial se manifestó en la ilegalidad de los decretos ejecutivos ordenando una consulta que querían darle el valor de una consulta general, como que si fuera un proceso electoral general. Las Fuerzas Armadas dijeron que ellos no iban a participar en eso. El Tribunal Supremo Electoral dijo que eso era ilegal, que no lo iban a hacer. La Corte Suprema dijo que era ilegal, hubo una sentencia. La Fiscalía promovió estas acciones, que es su papel. La Fiscalía no es un tribunal de justicia, no dice si una cosa es mala o es buena, sino que si hay una acción de sospecha de que hay una violación, entonces ejerce la acción. Uh-huh. A esto le llamaron conflictos de poder. No era ningún conflicto de poder, estaba funcionando y ahí el Estado de Derecho. Ahí es donde ellos justifican que la creación de un tribunal es para dirimir todos aquellos conflictos que surjan entre los poderes, incluyendo el Tribunal Supremo Electoral. Pues sí, eso es lo que quieren decir, de que, por ejemplo, si el Tribunal de lo Contencioso Administrativo dice que un decreto ejecutivo es ilegal, entonces llevan el caso al Tribunal de lo Constitucional y va a decir sí, no es ilegal, esa sentencia está mala, está bueno lo que está haciendo el presidente. Hay varias cosas que debemos de dejar claros. El famoso socialismo del siglo XXI es una manera de acabar con las libertades fundamentales de los pueblos. En los lugares donde se ha practicado esto, se invaden sinagogas, se cierran iglesias, se prohíbe la difusión del pensamiento y de la doctrina bíblica, se pone una especie de filosofía del Estado, una ideología del Estado, y no se permite la discusión y el debate. Las libertades son reducidas. ¿Elecciones para qué? Usted tiene a un Fidel Castro, 60 años en el poder. Tenemos a un Chávez que quiere mantenerse unos 25 años y aunque el cáncer le dice que no va a seguir adelante, él insiste en seguir adelante. En Nicaragua tenemos a Daniel Ortega reeligiéndose y ya teniendo más tiempo que el que tuvo Somoza en el poder. Eso es lo que Honduras no ha querido. Honduras no es reeleccionista, no quiere continuismo, no quiere dictadores, no quiere caudillos. Y la única manera es tener leyes que se armonicen y que disminuyan las potestades de los poderes públicos. Abogado Rigoberto Espinal y Pastor Pedro Reyes, al momento en que les hemos escuchado sobre este tema, podemos decir que estas acciones representan un revés del diputado proyectista, un revés del presidente del Congreso Nacional, un revés de nuestra clase política que no quiere ver ni representar, mejor dicho, al pueblo en general. Ni este Congreso podrá quizás seguirnos representando, ni quieren seguir representando al pueblo. Y esto genera serios conflictos en una sociedad como la que actualmente nos encontramos. Yo quisiera, desde la fe, desde el espíritu cristiano, decir 3 cosas. Nosotros estamos orando y estamos pidiendo a los señores diputados, hermanos nuestros, que presten atención y que resistan a todo intento de debilitar nuestras instituciones.
hay una embestida internacional de querer destruir la familia, de querer destruir la iglesia, de querer destruir el ejército, la policía, de querer destruir nuestras cortes supremas. Por favor, resistan a todo intento, como hay un pequeño grupo de hondureños que también quieren destruir lo poco de institucionalidad que nos ha quedado. Yo oro a Dios y como iglesia oramos, esperamos que nuestros diputados y nuestros representantes políticos no generen crisis por intereses personales, grupales o de partidarios. Esperamos se ocupen en temas de importancia, en temas que trasciendan y que levanten la estima de cada hombre y de cada mujer que hoy lo necesitamos. Hoy tenemos problemas serios de inseguridad en el país, de empleo, de generar empleo, nuevas inversiones. Creo que escuchando unos datos, 800,000 jóvenes en Honduras, escuche este dato de la ONU, 800,000 jóvenes no están estudiando ni trabajando. ¿Qué se puede esperar? Y el 60% de los que emigran a Europa y Estados Unidos son jóvenes de 13 a 30 años. Yo creo que eso debe decirnos mucho. Y yo le pido al pueblo cristiano y a la ciudadanía en general, no les invito a informarse y a estar atentos y a comunicarse con nuestros representantes del Congreso, exigiéndole a no prestarse a juegos políticos y a ocuparse en lo que realmente importa para toda la nación. A mí me preocupa eso de que no estamos dándole importancia a los flagelos, a las cosas que más atañen a nuestra nación. Como que queremos sacar partido de la pobreza, de la escasez, de los embates de la naturaleza, y como que no hemos aprendido de lo que nos ha pasado. Creo que tenemos que tomar escuela. Honduras lo requiere, Honduras realmente lo necesita, por el amor de Dios, por el amor a sus hijos y a los hijos de sus hijos, por el amor a esas nuevas generaciones. Dejemos una Honduras no mutilada, no destruida. Dejemos una Honduras diferente, que honre al hombre que vive y convive, que es la gloria de Dios. Amén. Con esta pretensión, abogado Rigoberto Espinal, sería quizás muy egoísta pensar en ostentar el poder por unos años, si es esto lo que realmente está sucediendo alrededor de todo esto, al crear un tribunal constitucional que se pueda aprobar cada una de las acciones que el legislativo o que el ejecutivo hagan y que no tengan ningún análisis jurídico. Sería demasiado egoísta únicamente hacerlo por este tiempo, pueda durar alguien en el poder de una manera totalitaria, y no pensar en las futuras generaciones, en los hijos de nuestros hijos, en los próximos 50 o 100 años que vienen para nuestra Honduras. Sí, esa inquietud suya es válida. Yo he tenido algunas experiencias personales de esa tendencia de tener el poder por el poder mismo. Es un deseo, un placer que no es moralmente... Ambición desmedida. Sí. Lo vi, por ejemplo, cuando estábamos elaborando la nueva ley orgánica de la universidad, donde precisamente se rompía la posibilidad del poder absoluto en un rector.
El rector lo era todo, ¿no? Ahora se le quería dar mayor participación a los docentes, a las unidades académicas, que no hubieran elecciones, que fuera la selección por capacidad y por experiencia académica la que diera lugar a acceso a los puestos de poder universitario, y no a través de elecciones políticas con huelgas, con tomas y eso. Y extrañamente, de los que se oponen o de los que quieren destruir a la actual Corte Suprema de Justicia, abrían la puerta del local donde estábamos y decían: no renuncien al poder, no saben lo que están haciendo, están renunciando al poder. Y estábamos hablando de un cambio académico, de una unidad que ha nacido para ser la casa de la ciencia, del estudio y de la reflexión, y que lamentablemente tiene la tendencia de expulsar de sus aulas todo pensamiento doctrinario sano, como es la doctrina cristiana, que no son incompatibles con la investigación científica de ninguna manera. Pues bien, esas mismas voces son las que dicen: ¿por qué se selecciona a los magistrados como lo están seleccionando? Hagámoslo directamente, que lo nombre el presidente, que lo nombren los diputados. Creo que es un retroceso. Creo que lo que habíamos avanzado y no avanzamos con nuestro propio esfuerzo. Pusimos el material humano, pusimos el tiempo, pusimos el espacio, pero mucho dinero que se invirtió en la reforma hondureña para mejorar la justicia vino de otros pueblos, de pueblos que dieron donaciones, de Bélgica, de España, de Estados Unidos, de Europa, de la Unión Europea. Todo para tener un poder judicial independiente, que no tuviera ningún vínculo político con partidos, sí, ninguna injerencia política. Y ahora se quiere retornar. No es una evolución, es una involución. El pastor Pedro Reyes señala una cosa: es cierto, hay un cambio que lo van dando los tiempos. Hay un tiempo para recoger piedras y hay un tiempo para tirarlas. Pero estas cosas deben de nacer del mismo desarrollo espiritual y material de los pueblos. No debe de ser impuesto por el deseo o la voluntad privada o particular de quienes aspiran a ser reyesuelos o caudillos o de gente superpoderosa y pernoctar o perpetuarse eternamente ahí en el poder. Y eso es lo que debemos evitar. Yo creo que lo que hay que hacer es reforzar nuestras instituciones, adecentarlas y sobre todo tener desarrollo espiritual, porque sin desarrollo espiritual lo material es nada. Lo material más bien tiende a destruir al hombre. Son los valores espirituales, la verdad, la justicia, y buscar eso y darle este elemento. Por eso, cuando nuestros profesores que trabajan con los niños se politizan y andan apoyando a presidentes o queriendo destituir a presidentes o queriendo destruir a la policía o a las Fuerzas Armadas o a la vida social que llevamos y no cumplen su función como maestros, no estamos formando a los niños en obediencia, en respeto y sobre todo en poder discriminar, poder seleccionar entre lo bueno y lo malo. Y para eso necesita mayor desarrollo espiritual. Muy bien, estamos ya casi terminando el programa y me gustaría dejarles un tiempo, Pastor Pedro y abogado Rigoberto Espinal, para hacer algunas conclusiones importantes alrededor de este tema que hemos abordado el día de hoy, la pretensión del Congreso Nacional y específicamente desde la presidencia del Congreso Nacional de crear un tribunal de lo constitucional, y lo que representaría en los próximos años si esto se llegara a realizar, y lo que ya ahora mismo está también significando esta idea que ha surgido supuestamente de algunas recomendaciones de la Comisión de la Verdad
pero que no son del momento. No es para forjar la historia que viene adelante de nuestro país. Si hubo alguna recomendación, sería por el momento de la crisis política que se vivió en el país, pero no está alrededor de los próximos años que la República de Honduras tenga que vivir. Pastor Pedro. Yo pienso que no podemos irnos por una sola recomendación. La Comisión de la Verdad y Reconciliación dio 84 recomendaciones. Hay muchas recomendaciones. Hay muchas de las mismas que son importantes y urgentes para el buen desempeño del país. De esas 84 recomendaciones, ¿por qué tomar solo una? Y en un momento tan difícil que estamos tratando de cultivar la democracia. Yo estoy de acuerdo como hombre de púlpito, de educación, desde el púlpito hacia el pueblo, de que todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, todo tiene su momento, pero en este momento hay cosas prioritarias. Nuestras colonias viven amenazadas por el famoso impuesto de guerra. ¿Qué respuesta estamos dando a eso? Nuestros jóvenes no tienen sueños ni ilusiones porque no se les ha cercenado totalmente pensar. Imagínese usted que el 35% de nuestros muchachos que se gradúan en los colegios, solo el 15% llega a la universidad, y de ese 15% solo el 4% llega a culminar una carrera universitaria. Eso nos dice mucho. ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos haciendo? De repente, si no damos pie a cuidar a nuestra juventud, eso nos puede pasar una factura. Yo creo y tengo fe en el Señor y esperanza que nuestros políticos, que son tan importantes, van a pensar, van a reflexionar en pie de Honduras, en favor de Honduras, en favor de sus hijos y en favor de los hijos de sus hijos. Yo creo que tenemos que pensar, no podemos ser egoístas. Me llama la atención la política neoliberal. El señor John Maynard Keynes, el famoso padre de esta, después ese hombre nos enseñó una economía de prestar, no de ahorrar ni de invertir, pero nos dimos cuenta que había sido un hombre que no creyó en la familia, no creyó en el núcleo familiar, no creyó en las nuevas generaciones, porque era un hombre que tenía una desviación sexual. Me explico. Entonces, él nos enseñó a endeudarnos, a tener una deuda externa y que no es externa sino eterna. ¿Por qué hoy hombres que me escuchan, que tienen hijos, que tienen nietos, pensemos en esas nuevas generaciones? Seamos generación de relevo. Esa generación de relevo hay que trabajarla, y hay que trabajarla con los mejores materiales. Abogado Rigoberto, sus conclusiones. Pienso que una nación como Honduras debe de aprender a vivir y a creer en principios que realmente le den vida abundante, una vida de prosperidad, de paz, de justicia. Y eso no se puede lograr si los hombres que llegan al poder ambicionan al poder por el poder mismo y quieren destruir todas las instituciones que fortalecen la democracia y la igualdad entre los hombres. Dios no hizo acepción de personas, todos somos iguales, todos tenemos las mismas responsabilidades, y hagamos de esta Honduras una Honduras fuerte espiritualmente, que sea consistente. Si es una nación cristiana, una nación que está en el gran conglomerado de países que tienen en su fe en la doctrina cristiana, en el poder de Jesucristo, pues vivamos de acuerdo con sus enseñanzas, y eso será un principio para tener verdaderamente
una nación con paz y con justicia. Muy bien, muchas gracias, abogado Rigoberto Espinal. Gracias, Pastor Pedro Reyes, por compartir con nosotros el tema de hoy. Y para concluir, pues podemos una vez más enfatizar, no se puede buscar el poder desde el poder mismo. Esto es ilegítimo, no se reconoce, Dios no lo aprueba. Y pedimos a nuestros políticos que todo aquello que hagan, lo hagan pensando no en su propio beneficio de manera egoísta, sino que lo hagan por el pueblo, por Honduras, por nuestra nación y por los hijos de sus hijos. Es la decisión aquí y ahora. Gracias por su atención, que Dios bendiga sus vidas y Dios bendiga una vez más nuestra nación Honduras. Hemos presentado Por una Honduras con Honra, construyendo dignidad, respeto y participación ciudadana para lograr un verdadero cambio en la sociedad. Este programa es una producción del Departamento de Comunicaciones de la Iglesia Cristiana Vida Abundante.